esta mañana vamos a abrir en el libro de Santiago. Santiago, que está hacia el final. Hebreos, Santiago. Hace unas semanas Jorge me pidió que le auxiliara y empecé en el capítulo 1 de Santiago y hoy vamos a ver el capítulo 2, pero con un pequeño repaso en el capítulo 1. ¿Cuál era la situación que Santiago estaba tratando o el contexto, digamos, de este libro? Santiago, como había dicho, era el medio hermano de Jesús y Santiago realmente no creyó en Jesús hasta después de la resurrección, pero después pasó a ser un anciano en la iglesia de Jerusalén. Y como leemos en el libro de los Hechos, después de que Esteban, uno de los diáconos de la iglesia de Jerusalén, después de que él fue apedreado, hubo una gran persecución de los cristianos en Jerusalén, lo cual hizo que fueran dispersos por todos lados, ¿no? En otras partes del Imperio Romano. Y Santiago, por supuesto, al ser un anciano en la iglesia, los conocía y los amaba. Y estaba preocupado por su bienestar. Entonces escribió una carta, acá se llama la Epístola Universal de Santiago. ¿Por qué universal? Porque fue escrita para desparramarla, para que lo lean todos los que estaban dispersos por allá en distintos lugares. Lo que sucedió fue que los cristianos, que eran también judíos, ya venían con tradiciones, ¿no? Se acostumbraban a juntarse en sinagogas. Entonces, ¿qué hicieron cuando fueron dispersos? Siguieron juntándose. Y yo me imagino que llegaba esta carta a distintas sinagogas y la leían a los hermanos. Y pensamos, bueno, eso fue la situación de ellos, pero no tiene nada que ver con nosotros. Se van a sorprender cuánto tiene que ver con nosotros. Este libro es muy práctico, muy actual. Y como cristianos, nosotros también estamos en una minoría. Y Dios sabía eso, que siempre los verdaderos hijos de Dios iban a estar en una minoría y que íbamos a sufrir las mismas cosas que sufrían estos hermanos, tal vez en distintos grados, pero igual, somos una minoría. Estamos bajo pruebas, como ellos. Ellos necesitaban la guía divina. ¿Qué nos dice en el capítulo 1? Si tienen falta de su sabiduría, pídanle a Dios. Afrentados por la decisión de ¿espero en Dios o lo hago por mi propia fuerza? ¿Confío que Dios me va a dar sabiduría
o arranco con mi sabiduría. Lo hago a mi manera. Afectados por la desigualdad de condiciones materiales. Decían, ¿cómo puede ser? Estos paganos les va todo bien y a nosotros no. ¿Dónde está Dios? Tentados a ceder a la tentación. Pero si yo hago esta cosita, voy a salir adelante. Total, esta mentira es chiquita. Si me guardo este dinerito, total tiene mucho. Tentados a pecar con la lengua. Estoy cansado de ese. Tentados a pecar en ira. Tentados a salir adelante, a revertir, para revertir esa condición de minoría, del que siempre está oprimido por cualquier modo. No importa. De alguna forma yo voy a salir adelante. ¿Qué enseña Santiago? El Evangelio abarca todas estas cosas. Les dice en el primer capítulo, en el versículo 16, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, este Padre, este Dios, porque Él quiso, te hizo su Hijo. De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. No porque somos bonitos, no porque hagamos ciertas cosas, o porque seamos de cierta nación, o porque por nada, porque Él quiso. Porque Él quiso, nos hizo nacer por la palabra de verdad, por el Evangelio, para que seamos primicias de sus criaturas. Eso nos lleva al principio. Todo, después de Adán, que Adán cayó, esta creación, la cual cuando Dios la hizo, dijo, y era sumamente bueno. Todo eso cambió. Y el propósito de Dios es de restaurar eso que existía en el jardín de Edén. Y nosotros, como hijos de Dios, somos las primicias. Somos la primer cosa que Dios está restaurando. El efecto del pecado en nuestras vidas, Dios lo está dando vuelta. Y un día vamos a ser tal cual éramos en el principio. Sumamente bueno. Dice, por esto, en el versículo 19, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Ven esto? La minoría, todas esas tentaciones que tenemos de salir adelante por nuestra fuerza.
no obran la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, ¿qué rótulo le pone a esas cosas, no? Inmundicia y abundancia de malicia. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Nuevamente otro nombre para el Evangelio, la cual puede salvar vuestras almas. Quería hablar brevemente sobre la palabra mansedumbre. Tenemos que recibir el Evangelio con mansedumbre. Hace varios años estaba haciendo un trabajo y requería un par de parvas de paja para cubrir una carpeta de cemento que habíamos hecho para protegerlo del sol y de las heladas, la helada. Y fui a una chacra cerca del trabajo, donde estábamos haciendo eso, porque conocía al dueño, y me dice, sí, anda al galpón allá, sacá lo que quieras. El problema era que para llegar al galpón había que pasar un potrero donde había un percherón enorme. Y se ve que el percherón no quería que yo entrara o que me acercara. Entonces se pone ahí en contra, empieza a golpear el portón y se le hincha el pecho así y las ¿cómo se llama? Las fosas nasales se le hacen grandes así, está zapateando y yo digo, ¿aguantará el portón ese o no? Bueno, aguantó. Entré. Pero ese mismo dueño usaba ese percherón para tirar un carruaje y daba paseos. Y varias veces nos había ayudado en la iglesia cuando teníamos un evento, venía con el carruaje y cargábamos un montón de gente y él nos daba un paseo. Y parecía un animal totalmente diferente, totalmente manso, porque toda esa fuerza, toda esa potencia de ese animal estaba bajo control, bajo el control de su dueño. Cuando estaba en la presencia de su dueño, él se sometía a eso, se sometía a esta persona y era un animal útil, no un animal destructivo. Y eso es lo que nos dice acá, que nosotros, si queremos recibir el Evangelio, todas esas cosas feas y duras y toda esa energía destructiva en nosotros, sometida al Evangelio, pasa a ser algo que nos salva. Tenemos que recibir con mansedumbre la palabra, la cual puede salvar nuestras almas. El Evangelio, cuando nosotros nos sometemos a él, nos salva. Así que tenemos todos estos grupitos de personas dispersas por todos lados que se sienten como la minoría, porque son la minoría. Son cristianos, son judíos, doblemente minoría, oprimidos, aprovechados por los más grandes, los que son la mayoría.
Y Santiago le está diciendo, sométanse al Evangelio. Porque a Dios le importa. Dios sabe su condición. Dios conoce su condición. Porque Dios es aquel que está presente. Esta semana, el viernes, estuvimos en la secundaria ahí en San Nicolás. Nos pidieron que hiciéramos una presentación sobre Uganda. Lo cual me trajo a la mente una canción que cantábamos con tanto sentimiento, especialmente los de Uganda, lo cantaban con tanto sentimiento. Una gente totalmente acostumbrada a sufrir. Un país que había pasado 30 años en guerra. Eso significa que dos generaciones por lo menos no habían tenido ningún tipo de educación. Que durante la guerra no sabían si iban a vivir hasta el próximo día. Y cuando estuvimos en Uganda no fue mucho tiempo después de eso, todavía estaban apenas saliendo de los efectos de eso. Uno de los grandes efectos fueron que quedaron muchísimos niños sin padres, no solo por la guerra, sino por después el problema de SIDA. Así que un sufrimiento tremendo, pero gente que sabía en una forma muy palpable, muy real, de que a Jesús le importa. Y cantaban esta canción que decía, Echisa nyusa chilichimu yesuo muloko safayo. Quiere decir, yo puedo estar contento porque a Jesús, el Señor, le importa. Y lo cantaban con tanto gusto, con tanta convicción, porque a Jesús le importa. Y yo creo que eso es lo que le estaba diciendo a estos hermanos desparramados. A Jesús le importa. El Evangelio afecta tu vida diaria. Y hoy vamos a ver los versículos 1 al 13 del capítulo 2. Todo eso fue la introducción nomás. Vamos a hablar de el qué, el por qué y el mejor camino. El qué, el por qué y el mejor camino. Vemos en versículos 1 al 3 el qué. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allá en pie, o sentate aquí bajo mi estrado. Ese es el qué, el favoritismo. ¿Habrá sido una tentación eso?
para un grupo de personas en una minoría? Yo creo que sí. Capaz que si los tratamos bien, o mejor, si los ensalzamos un poco, conseguimos una ventaja. Como si el Cacho Buenaventura gana como vicegobernador, entonces todos vamos a querer hacernos amigos, más amigos y ensalzarlo. Vení acá, Javier, sentate acá adelante. Porque Javier trabaja para el Cacho. Capaz que sacamos un puestito o algo. O nos arregla el salón. ¿Habrá sido una tentación? Yo creo que sí. Pero lo que está diciendo Santiago es el favoritismo no es coherente con el Evangelio. El favoritismo no es coherente con el Evangelio. ¿Por qué? El favoritismo eleva al hombre al lugar de juez. Versículo 4. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Así que al hacer eso uno se eleva a la posición de juez. Versículo 5, el favoritismo está opuesto a la lógica. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Eso está en Mateo 5, en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, ¿no es cierto? Versículo 6, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos al buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Hermanos, no es lógico esto. Ustedes están oprimiendo al pobre y levantando al que los está oprimiendo. No es lógico. En tercer lugar, el favoritismo viola la ley real y por consecuencia toda la ley. Versículos 8 al 11. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, ¿cuál es la ley real? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso se encuentra en Levíticos 19 y lo repite Jesús en el Sermón del Monte, con un pequeño cambio, lo sube unos decibeles. Vamos a leerlo. Mateo 5. Capaz que volvamos a Mateo 5, así que si tienen un papelito o algo, lo pueden poner ahí. Mateo 5, el comienzo del Sermón del Monte. Pero vamos al versículo 43 y 44. Y Jesús está citando justamente el pasaje en Levíticos. 43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo. Y
No creo que Levíticos decía aborrecerás a tu enemigo, porque creo que esto era el dicho popular, porque yo no lo encontré en Levítico. Pero él explica que este dicho popular lo que implica: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Lo sube unos decibeles, ¿no? Si en verdad, versículo 8, cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Nuevamente, referencias al Sermón del Monte. ¿Qué dijo acerca del adulterio? Ah, pero yo no adulteré. ¿Viraste con lascivia en tu corazón? Adulteraste. Ah, pero yo no maté a nadie. Le dijiste, estúpido. Mataste. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Nuevamente Jesús lo sube varios decibeles. No zafa nadie acá. Así que vimos el qué. El qué. No tenemos que tener favoritismo. Vimos el por qué. No es lógico. Estamos quebrando toda la ley. ¿Cuál era el primero? Nos elevamos como jueces. Y ahora viene la invitación, el mejor camino. Cuando yo estaba criando mis hijos, les decía, por ejemplo, Juan, no hagas eso. No te juntes con esas personas porque ta. Vas a hacer estas cosas, después podés jugar con la compu. Y parece duro, pero como padre, como yo lo amaba, como yo lo amo, era una invitación. Juan, yo te invito al mejor camino. Como tu padre, yo sé lo que es el mejor camino. Hace esto, te va a ir bien. No lo hagas, te va a ir mal. No solo por las consecuencias que te voy a dar yo, sino porque en tu vida, si no desarrollas estas disciplinas, te va a ir mal. Te invito al mejor camino. Y eso es lo que presenta acá Santiago. Este es el mejor camino.
versículos 12 y 13. El rey, quien tiene todo el derecho de decirnos lo que debemos hacer, porque somos súbditos de Él, nos invita al mejor camino. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. No hables como antes. No hables como hace cualquiera que está allá afuera. No actúes como cualquiera o como hacías antes. Actúa en coherencia con el Evangelio. Deja que el Evangelio sea lo que te juzga, porque esta es la ley de la libertad. Y después en el versículo 13 nos dice que el que se establece como juez, haciendo favoritismo, no ha comprendido el Evangelio. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. El Evangelio tiene dos caras, la gracia y la misericordia. Dios nos da lo que no merecemos y no nos da lo que sí nos merecemos. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. El que se establece como juez no ha comprendido el Evangelio. Hay una ilustración hermosa de esto en el libro de Mateo. Mateo 18. Pedro le hace una pregunta a Jesús. Le dice, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Y Jesús le cuenta este relato, es una parábola. Mateo 18, 23 al 35. Es medio largo, pero me parece que este relato es clave. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Qué quiere decir quiso hacer cuentas con sus siervos? Quiso dejar todo saldado. Todo. Vos me debes esto, vos me debes esto, yo te debo esto. Quería dejar todo. Quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. De paso, 10.000 talentos era una suma inmensa. Tal vez impagable en una vida. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos. En otras palabras, como no lo podía pagar, para recuperar algo los iba a hacer esclavos y sacar por lo menos ese provecho. Venderlos a ellos, a sus personas y a todo lo que tenían, para que se le pagase la deuda.
26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten misericordia conmigo, y yo te lo pagaré todo. No, no podía. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Grande, ¿no? Totalmente, perdón. No le dijo, no, vos me vas a servir por lo menos todo el resto de tu vida, vos, tu esposa, tus hijos me van a servir, por lo menos recupero algo. No, le perdonó, lo soltó y le perdonó toda la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, lo agarró del cogote, lo ahogaba, diciendo, pagame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten misericordia de mí, o conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Qué cuadro del Evangelio, ¿no? Romanos 5, 7 al 10. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Eso es misericordia. No nos da lo que nos merecemos, que es la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Termina el versículo 13, la misericordia triunfa sobre el juicio. El favoritismo es incoherente con el Evangelio. El Rey nos invita a vivir el Evangelio. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este pasaje. Que tan claramente nos recuerda el Evangelio. Nos recuerda de que no nos merecemos nada. Nos recuerda de que todo viene de ti, por tu gracia. Y por tu misericordia no nos das lo que nos merecemos, que es la ira. Gracias por eso. Padre, que eso afecte nuestra relación con los demás.
que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no elevando uno por encima del otro, sino amándolos como tú los amaste. Ayúdanos esta semana a disfrutar del hecho de que tenemos esta relación contigo por tu Hijo. Pero que esa gracia que nos has dado a nosotros la doblemos hacia los demás. Úsanos esta semana para ser vehículos de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.